Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y qué hay de los solteros? Es el título del sermón. Tiene que ver porque hemos hablado de los casados hace 15 días. Hablábamos de esto ya, empezamos a hablar de este capítulo 7, vamos a tener unos sermones más de este capítulo para poder entender lo que el apóstol Pablo está hablándole a los corintios, lo que está ordenando, lo que está diciendo, y entendemos que lo que dice la palabra de Dios con la autoridad apostólica de Pablo, entendiendo que fue inspirado por el Espíritu Santo, es mandatorio para nosotros. De tal forma entonces que estamos revisando esto. Ya hace 15 días estábamos hablando del tema de las responsabilidades de los esposos, un tema importante, interesante, muy actual. Hemos dicho que el apóstol está escribiéndoles a estos corintios a partir de preguntas que los mismos corintios han hecho a Pablo. Nosotros podemos percibir desde el principio, en el versículo 1 del capítulo 7, que Pablo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, es decir, ustedes me escribieron a mí, me preguntaron cosas y yo estoy respondiendo de estas cosas muy puntuales que ustedes me preguntaron. Aparentemente las preguntas tienen que ver con justo las respuestas o las cosas que está diciendo el apóstol Pablo acá. Algunos corintios en esta ciudad, posiblemente dentro de la iglesia también, estaban pensando quizá en que el tema de la relación sexual es un tema que no debe ser estorbo, es decir, no hay que tener relaciones más nada, ya eso es impuro. Entonces Pablo tiene que corregir esto con la relación de esposos y esposas. Habla acerca de los solteros, cómo debe de ser la actitud del soltero. ¿Puede el soltero vivir muchos años sin casarse o tiene que casarse pronto? ¿Cómo debe de vivir un soltero? ¿Puede vivir toda su vida siendo soltero? Esto lo va a atacar el apóstol. Va a hablar del divorcio. Justo el próximo domingo el tema será este. Entonces, ¿qué hay? ¿Podemos divorciarnos? ¿No nos podemos divorciar? Si nos divorciamos, ¿me puedo volver a casar o no me puedo volver a casar? Este tipo de cosas. ¿Estoy viudo, viuda? ¿Me caso otra vez o no? ¿Tengo que hacerlo? ¿Puedo permanecer así? ¿Qué hacemos? Tengo una hija virgen, soy virgen. ¿Qué hago? ¿Me caso o no me caso? Es decir, hay una serie de preguntas que tienen que ver con estos temas que el apóstol va a responder en este capítulo 7 de Primera de Corintios, y que hay que estar muy pendientes porque es pertinente en nuestra época, es muy actual y tenemos que atenderlo. Sí, el tema es un poco difícil, es un poco, a veces decía yo, como clasificación C, ¿no? Porque es que estamos hablando como de sexo, no deberíamos de hablar de sexo en la iglesia, decimos eso no, pero también quiero decirles que es importante. Algunos dicen, por ejemplo, es que hay niños, hay adolescentes. Pastor, no debería de tratar estos temas porque hay niños entre nosotros, pero hermanos, de sexo se habla en todos lados. En la escuela, en la televisión, en la computadora, en las revistas, en la casa, y de repente que digan en la iglesia que no se hable de sexo. Yo creo que si hay algún lugar en donde se tiene que hablar de estas cosas es en la iglesia, para tener una perspectiva bíblica. Y qué bueno que los jóvenes, los adolescentes escuchen cómo debe ser una perspectiva bíblica respecto a este tema, que tenemos que abrirlo a partir de lo que la Escritura dice. Así que el domingo antepasado hablábamos de que el hombre y la mujer tienen una responsabilidad sexual entre ellos, y dice la palabra: cumpla el marido el deber conyugal con su mujer, cumpla la mujer el deber conyugal con su esposo. Y no es sostenimiento material, es el deber conyugal, tiene que ver con un tema sexual. Y también dice la palabra que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Tiene que ver con esto también. Ahora, que si alguno no quiere cumplir con esta responsabilidad, esta obligación dentro del matrimonio, dice el apóstol, bueno, hay alguna condición. En realidad 3. 1, tiene que ser por mutuo acuerdo. 2, tiene que ser por un breve tiempo. Y 3, para encargarse sosegadamente en la oración. Fuera de esto, dice la palabra, el hombre y la mujer cumplan el deber conyugal. Es muy importante, es lo que dice la palabra, y nosotros queremos obedecer lo que la palabra nos enseña. Así que entonces ese es un tema que debemos nosotros de abordar. Tenemos que cumplir con esta tarea. Una de las cosas que es muy importante decir es que el apóstol no es antimatrimonio.
No lo es, pudiese pensarse, porque hay algunas ideas en el texto que dicen quédese como yo, por ejemplo. Ahora, no es antimatrimonio. Tenemos que sentar pues la base del tema. Cuando hablamos del matrimonio bíblico, tenemos que hablar del matrimonio como la primera institución creada por Dios. Ahora que he tenido oportunidad de hablar con algunos matrimonios en unas reuniones que tuvimos, hablábamos justamente de este tema. El matrimonio fue instituido por Dios en las ordenanzas de la creación. Es muy importante saber que antes del pecado, justo antes del pecado, en los días de la creación, el Señor instituyó el matrimonio como primera institución. Decimos nosotros que incluso ahí mismo está generándose también la iglesia. Pero el matrimonio fue instituido antes de la caída del hombre, allá en Génesis 2. Es muy importante, porque el matrimonio no fue producto del pecado. Es decir, que el matrimonio no fue un asunto circunstancial después de que el hombre pecó. Dios no dijo, ay, pero estos hombres se están portando muy mal, voy a crear al matrimonio para poner las cosas en orden. No fue así. El matrimonio fue establecido un paso antes de la caída del hombre. Al final, en el capítulo 2 que ya leímos. Ya leímos esto. Entonces el matrimonio es una institución divina. Cuando pensamos que fue creado el matrimonio antes de la caída, tenemos que pensar del matrimonio como una institución sagrada y es el estado ideal del hombre. Es el estado ideal. El hombre fue creado para casarse. La mujer, por supuesto, también. No podemos nosotros creer que algún soltero nos dijera el estado perfecto es la soltería porque vive más feliz. Eso lo dice la sociedad, esto está en nuestro entorno. Pero el estado perfecto del hombre es el matrimonio. Antes de la caída, Dios, allá en el capítulo 2 de Génesis, verso 18, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y entonces el Señor le proveyó ayuda idónea para él, porque entre la creación, entre los animales, no se encontró ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo. Ahora, ya hemos dicho en el pasado, si no es bueno, es malo. Es decir, es malo que esté solo, es bueno que esté acompañado. Es importante pues que entendamos que el tema del matrimonio es un tema que no debe de ser controversial entre nosotros. El tema del matrimonio es un tema que tiene que ver con las ordenanzas de la creación establecidas antes del pecado, muy importante, y que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, desde luego la mujer. Y entonces el estado perfecto del hombre es el matrimonio. Y si no, ¿hay alguna excepción? ¿Existe la posibilidad de que también el hombre encuentre un estado ideal en la soltería, en no ser casado? La respuesta en el contexto de toda la Biblia es sí, existe la posibilidad. Por supuesto, sí se puede. Sí hay alguien que tenga el don de la continencia, puede estar soltero por toda su vida. Sí, claro que sí. Pero entonces en este asunto tenemos que entender primero que Pablo de ninguna manera está en contra del matrimonio. La Biblia completa habla del matrimonio y además el autor de Hebreos dice que es honroso entre todos. El matrimonio pues es algo que tenemos nosotros que seguir, aconsejar a nuestros hijos, los solteros casarse. Es importante saber que el estado perfecto del hombre es el matrimonio. En este sentido, si hay alguien que no tiene el don de la continencia y no se casa, está en pecado, porque el estado ordenado por Dios para los hombres y las mujeres es el matrimonio. Es una apología al matrimonio. Desde luego el matrimonio entre hombre y mujer, ese es el estado perfecto establecido por Dios desde las ordenanzas de la creación. Ahora, decimos, ¿hay alguna excepción? ¿Puede ser que alguien soltero puede permanecer soltero siempre y vivir bien en una comunión plena con Dios? La respuesta es sí, pero ¿dónde está? Ahora, este pasaje que estamos nosotros estudiando apunta justamente en esta dirección. El apóstol está diciéndole a los corintios, digo pues en el versículo 8, a los solteros y a las viudas. ¿Quiénes son estos? ¿Cuáles son las categorías? Los solteros y las viudas. En realidad, una respuesta muy categórica y absoluta y muy simple sería, es soltero todo aquel que no es casado. Ya está definido, está fácil. Pero cualquiera.
Entonces tenemos que entrar un poco más en el detalle quizá del texto bíblico. En realidad, ¿a quién se está refiriendo el apóstol? Porque usa en el idioma original el masculino para solteros y el femenino para viudas. Así que entonces hace dos agrupaciones. Pero ¿quiénes son los solteros? Quizá en el contexto de todo este capítulo nos da un poco la orientación. Dice, por ejemplo, el verso 10 a la mitad y el 11, dice que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ahí tenemos a una persona soltera, es decir, una mujer que se separó de su marido. Ya se separó, se divorció, pues está separada. Por lo tanto, un soltero puede ser aquella mujer o aquel hombre que se ha separado de su cónyuge y ya está en una condición distinta. En aquel tiempo, por supuesto que había gente que se divorciaba y se divorciaban y permanecían solos. Más adelante vamos a estudiar este pasaje en donde dice reconcíliese con su marido. Pero ciertamente este es un grupo de personas que se han divorciado, que se han separado y estos son solteros porque ya no más están casados. Por otro lado, también están algunos hombres. El versículo 32 justamente dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces hay hombres también solteros. El soltero y por supuesto mujeres que pueden ser doncellas, que pueden ser vírgenes. Hermanos, los solteros, englobados en este contexto, son aquellos jóvenes que nunca se han casado, que están en la plenitud de vida y que están a punto de que se puedan casar o son, como decimos hoy día, casaderos. Los otros jóvenes solteros son aquellos que tuvieron una relación y se divorciaron, se separaron, pero ahora están solteros. Por otro lado, también están aquellos que tuvieron un matrimonio y que la parte murió, es decir, el cónyuge murió y entonces son viudas o son viudos. Estos son solteros. En toda la historia, en todas las iglesias, hay un montón de solteros, o viudos, o divorciados, o jóvenes que no se han casado. Algunos no tan jóvenes, pero que no se han casado, es decir, que nunca han pues contraído matrimonio. Estos son los solteros. Pero Pablo hace una distinción y señala solteros y viudas. Las viudas tienen una tarea específica y hay un cuidado especial. Nosotros sabemos que la verdadera religión es justamente atender viudas y huérfanos, ¿no es cierto? Sabemos esto. Pero también el apóstol a Timoteo le ha dado instrucciones precisas respecto del trato que se tiene que tener con las mujeres viudas, por ejemplo, con las que son mayores de 70 años. Dice el apóstol allá, escribiéndole a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versos 3 al 16, pero dice algunas cosas. Dice, por ejemplo, que honra, le dice a Timoteo, a las viudas que en verdad lo son. Dice, estas viudas merecen honra. Pero por otro lado dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Les dice, tienes que tener un cuidado especial para estas viudas. Es decir, hay una tarea para ellas. Ahora, ¿qué pasa con las menores de 60? ¿Con ellas qué? Porque hay viudas que han enviudado y que son más pequeñas que 60 años. Para ellas también hay una instrucción de Pablo a Timoteo. Les dice en este mismo capítulo, verso 14, les dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, a las viudas jóvenes les dice, cásense. Entendemos, a los viudos también tienen que buscar la manera de casarse. Recuerde usted que el matrimonio es una ordenanza de la creación y que es el estado perfecto del hombre. Y a menos que tengan la incontinencia, el don de la continencia, deben de casarse. Hay que casarse. Es decir, el matrimonio es algo honroso delante de Dios y es obedecer a sus mandatos. Así que tenemos ahí las categorías. Tenemos pues a los solteros, que son un montón de personas que van creciendo, son jóvenes, etcétera. Aquellos que se han divorciado y que por alguna razón ya no tienen una pareja, bueno, son solteros, y desde luego también los viudos. A todos estos se refiere el apóstol cuando les dice, ahí en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas. ¿Qué les dice? Les dice que bueno les fuera quedarse como yo.
Ahora, Pablo era soltero, nos queda claro. La pregunta es, ¿fue soltero siempre? No lo sabemos a ciencia cierta, pero si el apóstol Pablo fue miembro del Sanedrín en su momento, quizá antes de ser creyente, pues creemos que pudo haber sido casado, porque uno de los requisitos para ser parte del Sanedrín era que estuvieran casados. Y si él formó parte del Sanedrín, es posible que haya estado casado. Posiblemente después pasó algo que no sabemos, que no hay constancia en la palabra y no debemos especular, pero en el momento que Pablo está haciendo su trabajo misionero es, desde luego, soltero. No nos queda la menor duda de que él tenía el don de la continencia. Ahora, es importante pues que él está diciendo en el versículo 8, bueno les fuera quedarse como yo. Él le dice, como yo, soltero. Pero no solamente tenemos que tener este panorama de decir, entonces Pablo está diciendo que quedemos como él, soltero. Sí, pero habría que evaluar en él las características por las cuales es soltero. Y bajo este principio entonces él añade alguna información que nos ayuda también a describir cómo él era y cómo lo debemos imitar los solteros y hacia dónde va dirigiendo su pensamiento. Dice él, pero si no tienen don de continencia, bueno, eso nos da una señal más. Pensamos, él dice, sean como yo, que tengo el don de la continencia. No solamente sean como yo que estoy soltero, sino sean como yo o quédense como yo que tengo el don de la continencia, pudiésemos leer nosotros en el texto. Porque él dice, pero si no tienen el don de continencia, por lo tanto podemos deducir, él tiene el don de la continencia. ¿Qué es esto del don de la continencia? Algunas Biblias hablan de que tenga dominio propio. Otras traducciones dicen, en cuanto a esto, en el versículo 9, que no anhelen las relaciones sexuales. Nos pone un poco en predicamento, porque si pensamos en que la continencia es un don, no podemos desclasificar los dones en unos dones sí y otros no. Si hablamos de los dones, todos tienen la misma funcionalidad. Todos fueron creados igual y tienen las mismas características. De tal forma que cuando nosotros pensamos en un don, pensamos que el don es un don dado por el Espíritu Santo a nosotros. Es dado por el Espíritu. No es selectivo. Es selectivo en el momento que nosotros sabemos que el Señor nos ha dado el don. Es decir, si usted piensa que tiene el don del servicio y siente y tiene pasión por eso, sin duda el Señor se lo ha dado. Y entonces usted dice, quiero el don del servicio. Sí, pero porque el Espíritu ya se lo dio. Pero si no tiene el don del servicio y dice, bueno, de hoy en adelante voy a tener el don del servicio, es difícil. Puede empeñarse, puede hacerlo, puede trabajar en esto, puede hacer un esfuerzo, pero si no tiene el don, pues no tiene el don. El don es dado por el Espíritu y no es selectivo, no es seleccionable. El Señor no puso toda la lista de dones allá y dijo, escojan uno. Eso no es posible, porque Él repartió los dones a su iglesia. No dijo, escogió la iglesia sus dones. Él repartió a su iglesia los dones. De tal forma que nosotros tenemos un don dado por el Espíritu Santo y no es electivo. En ese sentido, entonces, si la continencia es un don, es algo que el Espíritu Santo dio al creyente y no es algo que el creyente decidió. Si alguno de nosotros, un soltero, no tiene el don de la continencia, no puede elegir tenerlo y decir, yo voy a permanecer soltero siempre. No lo puede elegir si no tiene el don. El don tiene que ser dado por el Espíritu Santo. Por otro lado, los dones, todos, tienen que servir para dos cosas fundamentalmente. Para la edificación del cuerpo de Cristo, uno, y lo otro es para el perfeccionamiento de los santos. Normalmente, los que tienen don de continencia, los que nunca se casan porque están en esta condición, la mayoría de ellos son misioneros, la mayoría de ellos están trabajando totalmente para la iglesia en la edificación y en el perfeccionamiento. Y que no tienen en su mente ningún pensamiento más que este. De tal forma entonces que se pone un poco complicado, porque ninguna de las personas que ha entendido la palabra y que sabe que el matrimonio es el estado ideal del hombre, y si decide no casarse y que pasen los años y no se casa y argumenta que tiene don de la continencia pero no está bajo estas condiciones y además sí anhela las relaciones sexuales, de ninguna manera está haciendo lo que Dios quiere. De ninguna manera. Así que el apóstol está diciendo allí, por favor, no, quédense como yo, pero yo tengo el don de la continencia. Si ustedes lo tienen, entonces quédense como yo. Porque dice allá, pero si no tienen el don de la
continencia. ¿Sabe qué? Que el que tiene el don de la continencia ni por su mente pasa la posibilidad de una relación sexual. Eso es algo tremendo, ¿no es cierto? Es algo difícil. Diría uno, hoy día, ¿existe esto? Yo creo que sí existe. Y yo creo que existe y hay personas bajo estas condiciones. Pero de veras se ve. Es evidente. Pero si hay una persona que, por ejemplo, está soltera y está en una relación de noviazgo con otra persona, difícilmente pudiésemos decir, ya llevan 12 años de solteros y tienen el don de la continencia. Es difícil. Es muy complicado. Es algo que no se puede creer tan fácilmente. ¿Tienes novia? Sí, yo también, etcétera. Pero yo voy a estar soltero porque tengo el don de continencia. No se los podemos creer. De tal forma entonces que el asunto tiene que ver con que ni siquiera por su mente pasa la posibilidad de la relación sexual, porque tiene el don de la continencia. En su lugar pasa por su mente todas las posibilidades que tiene en su soltería con el don de continencia de trabajar para el Señor. Note usted que esto nos pone en un predicamento. Nos pone en un predicamento porque aquellos que son solteros y no se quieren casar, por alguna razón, bajo unos argumentos quizá no muy buenos, quizá en la ignorancia, caen en el error de pensar que pueden estar en un estado perfecto, en un estado ideal. Porque nos ha vendido el mundo que la soltería es un estado perfecto, ideal, no se sufre, no se batalla. No hay que complicarse la vida con una esposa que llora o con un esposo que regaña. Vivo la vida libre, no tengo problemas, mejor tengo a mi novia, vivo con ella, no pasa nada y estoy soltero siempre. Pero este principio no es bíblico, amado hermano, no es bíblico. El estado perfecto e ideal del hombre es el matrimonio. Y si no tienen el don de continencia, entonces están en una condición pecaminosa, en una condición equivocada. Dice la palabra, si no tienen el don de la continencia, ¿qué hacemos, Pablo? Si no tengo el don de la continencia, ¿qué hago? Cásense. No dice, aguántense. Cásense. El mandato es casarse. Pero ¿en qué momento? Ahora, seguramente en la mente de alguno de ustedes puede pasar la idea de pensar, bueno, ¿a qué edad? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Hay una edad específica? Mi amado hermano, yo creo que la edad específica no está como muy definida en la palabra. Creo sí que tenemos que madurar, hay que hacer algunas cosas. Pero hay personas, amados hermanos, que no se casan porque primero hay que terminar la carrera, luego hay que tener una casa, luego hay que tener un auto, luego hay que tener una cuenta en el banco, hay que asegurar el futuro y después, si existe la posibilidad, entonces nos casamos. Pero mientras que estamos en esto, estamos jugueteando como pareja y están teniendo relaciones sexuales y eso es pecaminoso. Aquellas parejas que se esperan tanto y tanto, tratando de tener todo lo que el mundo ofrece, sino acatar lo que dice la palabra, están en un estado de pecado. No tienen que tener como principio fundamental el desarrollo, el profesionalismo, el juntar recursos, el tener una casa. La orden del apóstol Pablo es, si no tienen el don de la continencia, cásense. ¿Bajo qué principio? Es mejor casarse que estarse quemando. Es mejor que contraigan matrimonio a que se estén quemando. Ahora, cuando se habla de estarse quemando, no tiene que ver con un elemento de la sociedad. Usted y yo entendemos esto. De repente decimos, ay, estuve en una reunión y dije una tontería, me di una quemada bárbara. Esto no es quemarse. Quemarse no tiene que ver con que, oye, es que ya me vieron que ando con aquella chica o con aquel muchacho, no, y ya llevamos muchos años de casado, la verdad es que ya nos estamos quemando. No. La expresión aquí en el contexto de la palabra, y otras versiones lo tienen, tiene que ver, mejor cásense, es mejor casarse que andarse quemando de pasión. La expresión importante en este texto es mejor casarse que estando ardiendo del deseo sexual. Es mejor casarse que estar consumiéndose en pasión.
cásense. Hoy día, hermanos, con la cultura nuestra, nuestro mundo tan enajenado, tan inmoral, tan difícil, es tan común, amado hermano, la relación sexual sin casarse. Ustedes y yo nos podemos escandalizar lo que hay en el mundo y vamos y vemos en las escuelas que en lugar de prevenir, promueven la relación. Incluso en las escuelas primarias y secundarias les están llevando y les están enseñando cómo usar un preservativo. En lugar de decir que no se haga, les están justificando la relación. Les están diciendo cómo hacerlo sexo seguro. Y nosotros enalboramos esta bandera de la moralidad y decimos así debe de ser. Hijo, cuídate por favor, le decimos al hijo. En lugar de que le digamos, esto es pecado. El mundo pues nos ofrece esto. En el mundo está así las cosas. Están teniendo los jóvenes relaciones sexuales, la gente adulta, los divorciados, los viudos, sin casarse. Se están quemando de pasión y es un estado pecaminoso del hombre. Porque recuerde usted que el estado perfecto, ideal del hombre es el matrimonio. Y también recuerde que la única relación sexual autorizada en la Biblia es el matrimonio. Fuera de eso todo es pecado. Pero lo más peligroso del asunto y lo más alarmante del asunto es que dentro de la iglesia de Cristo en todos lados hay personas dentro de la iglesia de Cristo que están en esta condición y que es un pecado que llevan oculto. Es un pecado que está escondido y que no se casan, pero están ardiendo de pasión, están ardiendo del deseo sexual y no se casan. Y lo justifican de mil maneras y no se casan. Y siguen ardiendo en este deseo, en este anhelo sexual y caen en pecado. Y sucumben ante la carne. Y son presa fácil de los deseos de la carne. Y tienen relaciones y luego hasta lo hacen con culpa. Porque el Espíritu Santo redarguye, habla, exige santidad al creyente. Pero dice la palabra con toda autoridad, es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Es mejor casarse. La soltería no es un pecado. Es pecado cuando el deseo y el anhelo sexual se convierten en una obsesión y a costa de lo que sea, sin casarse, cometen fornicación. Ahí está constituido en pecado. El deseo sexual no es pecado, hermano. El deseo sexual es dado por Dios. Pero si hay algún joven aquí, hay algún soltero aquí que esté ardiendo de pasión y que ya quiera, hermano, aguántese y cásese, si tiene con quién. Hay una pareja cristiana, por supuesto, porque es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Dice un teólogo, es mejor casarse que quemarse, pero si el matrimonio no es posible, es infinitamente mejor quemarse que pecar. Se lo repito, es mejor casarse que quemarse, pero si el matrimonio no es posible, es infinitamente mejor quemarse que pecar. Si no tiene con quién casarse, si no hay una pareja, si él ha estado esperando por mucho tiempo y no llega, es mejor que se queme de pasión a que peque. No se vaya a casar con la primera o el primero que encuentre. Quémese de pasión, pero no peque. Si no tiene el don de la continencia, el Señor sabe, y tarde o temprano, en el tiempo específico y concreto, el Señor le va a dar la mujer o el hombre que tiene para usted, sin duda. Y honra al Señor con su conducta. Pero dice la palabra del Señor, es mejor casarse que andarse quemando, ardiendo en el deseo sexual. Usted se conoce a sí mismo y sabe lo que hay en su corazón y en su mente. Pero tenemos que promover en el pueblo de Dios el matrimonio, porque el matrimonio es el estado perfecto del hombre. La única excepción es que alguien tenga el don
de la continencia. Y ese don es muy difícil que alguien lo tenga. Sí existe. Pero si le gusta mucho y quiere tener novia, novio y arde en pasión, entonces no lo tiene. Es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Y si tiene un hijo que usted sabe o sospecha que anda jugueteando con el sexo, con su novia o su novio, no los encierre, cásenlos, porque es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Claro, si es cristiano, si no, no. Pero cáselo, porque es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Vamos a orar. Señor, tu palabra es verdad y nos orienta respecto de lo que tenemos que hacer y que pensar. En la iglesia de Cristo, Señor, hay muchas personas solteras, divorciados, solteros, viudos, viudas. ¿Qué hacer con ese anhelo, con esa pasión, a veces desbordada por los deseos sexuales? Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y entender que el don de la continencia es dada por tu Espíritu y para edificación de tu cuerpo, perfeccionamiento de los santos. Y que si hay alguien que no lo tiene, pero está en una relación estable con una persona de tu pueblo, Señor, es mejor casarse que estarse quemando de pasión. Ayúdales, aconséjales, pero ayúdanos, Señor, impídeles, estórbales a los jóvenes, a los solteros, a que no tengan la relación sexual, sino que aguanten un poco hasta que puedan casarse y entonces llegar al estado de perfección en el cual tú creaste el matrimonio. Nos ponemos en tus manos como iglesia para esta tarea, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.